La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Doña Olga Araya es coordinadora de la Unidad de Estadística Demográfica del INEC. Doña Olga, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices. Buenas tardes, muchas gracias, don Randall, por la invitación. No, muchas gracias a usted por estar aquí y además a veces los datos son muy fríos, ¿verdad? En general. Bueno, usted es su área de estudio, pero los datos solo son muy fríos, pero entonces cuando uno los trae hacia la realidad, los empieza a analizar, pues se vuelven muy cercanos a algunos. Le decía fuera de micrófono hace un rato que ayer cuando estábamos discutiendo la cobertura de los temas y propone un compañero el tema de los accidentes de tránsito, yo nunca había hecho esa vinculación, claro, ¿verdad? Porque de los datos generales, doña Olga y el INEC nos cuenta que en 2016 hubo 22.603 muertes. Exactamente. ¿Verdad? De esas muertes, 55.3% son hombres, 44.7% son mujeres. Yo quiero detenerme un momentito en ese dato. Ahorita pasamos a los accidentes de tránsito. ¿Por qué los hombres nos morimos más? Bueno, como usted lo dice, las estadísticas demográficas tienen un componente que las hacen muy diferentes al resto, y no es porque sea mi área de estudio, ¿verdad? Y que por tanto estoy igual la puede enamorada. defender las veces que usted quiera. Sino que detrás de ellas está todo el componente poblacional. Estamos hablando del comportamiento de las personas. Estamos hablando de cómo las familias o cómo las parejas deciden tener hijos, cómo decido casarme, e incluso hasta cómo me voy a morir, ¿verdad? Entonces, estas estadísticas siempre están relacionadas a la persona, y de ahí lo interesante y todo el análisis que se puede hacer alrededor de ellas. La esperanza de vida al nacimiento, que es uno de los indicadores trazadores de los países, indica que la esperanza de vida al nacimiento de las mujeres es mayor que la de los hombres. Aproximadamente estamos en unos de 4 a 5 años de diferencia entre hombres y mujeres. Según los últimos datos que hemos recopilado, la esperanza de vida para los hombres anda alrededor de los 76 años y el de las mujeres en los 80 años. Entonces ya desde que nacemos, las mujeres tenemos una mayor probabilidad de vida. Biológicamente se considera que el organismo es más fuerte, que tiene menos complicaciones respiratorias. Hay una serie de componentes biológicos que lo hacen. Sin embargo, conforme vamos aumentando en la edad, esta brecha se disminuye para las edades más tempranas, pero igual vuelve a aumentar cuando llegamos a las edades jóvenes, ¿verdad? Y es porque hay un componente ahí de calidad de vida que hace que los hombres fallezcan a edades incluso más tempranas y que por tanto fallezcan más. Bueno, y es interesante también porque este dato no lo vi en este informe, tal vez lo tenga y no lo vi en el resumen, pero por ejemplo, cuando uno ve el dato de la Policía Judicial a cierre de año, la mayoría de homicidios dolosos, es decir, de asesinatos, las víctimas son hombres. Es correcto. ¿Verdad? Y entonces, cuando uno empieza a sumar factores y uno dice, bueno, la mayoría de muertes en accidentes de tránsito somos hombres, más la mayoría de víctimas por homicidios somos hombres, por ejemplo, entonces encontrará factores externos que vienen a afectar directamente la esperanza de vida, la expectativa de vida de los hombres costarricenses. Exactamente, y eso en demografía es lo que se llaman causas externas, ¿verdad? Y dentro de las causas externas hablamos de los accidentes, de los suicidios y de los homicidios. Y si todavía hacemos un análisis más puntual y lo vemos por sexo, como usted bien lo acaba de anotar, los hombres siempre son los que están en desventaja en este tipo de muertes, ¿verdad? O sea, en los accidentes de tránsito, a raíz de este aumento tan grande que tuvieron las muertes de motociclistas entre el 2015 y el 2016, nos dimos cuenta que, por ejemplo, solo en los motociclistas, bueno, un 94% hombres versus un 6% mujeres. Sin embargo, nosotros hacemos otros tipos de análisis con esta información, y en el 2013, que son datos bastante oportunos, dado que son fenómenos que no cambian drásticamente de un año a otro, y en el 2013 hicimos un análisis de los años de vida potencialmente perdidos. ¿Esto qué significa? Que yo me fijo un límite de edad y analizo a qué edades están muriendo las personas, y de ahí saco los años que se perdieron. Entonces, por ejemplo, un niño que fallece a la edad de 1 año, mi límite es 70 años en la metodología que hemos utilizado, o sea, perdimos 69 años. Una persona de 20, perdimos 50 años, y así sucesivamente.
Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que los años de vida potencialmente perdidos son muchísimo más altos en hombres que en mujeres. Pero por poner un ejemplo, la persona lesionada en accidente de tránsito tuvo en promedio 32 años de vida potencialmente perdidos, pero entre todas las personas que fallecieron por esta causa, perdimos 14.077 años. Entonces esto tiene un gran impacto, ¿verdad? No solo en la parte económica, sino también en la parte social, ¿verdad? La composición de las familias, inclusive en la economía, el Producto Interno Bruto del país, el empleo. Me llama la atención porque hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar aquí, hace 13 años, yo cubría sucesos y conocí a una persona que es un Cruz Rojista de corazón, una persona a quien admiro mucho, que se llama Luis Huertas, era el vicepresidente de la Cruz Roja. Y yo recuerdo que cuando empecé a cubrir temas de accidentes, don Luis me decía: Randall, póngale atención a la gente que quedó herida, a la edad de la gente que quedó herida, ¿verdad? Y entonces él, desde su interpretación sin los datos, me decía: porque esto afecta al país, y ahí empezó a darse la curva. Y entonces cuando yo veo los datos del INEC, me llama poderosamente la atención efectivamente cómo nosotros desvinculamos como sociedad el tema de las muertes en carretera, en este caso en particular, con otros elementos que se nos hacen muy ajenos, que usted los apuntaba hace un instante: la integración de las familias, digamos, la forma en que están integradas las familias. Cuando uno cruza, digamos, el dato de las muertes de los hombres versus la fuerza laboral, donde vemos que está compuesta por hombres, entonces son cruces interesantísimos. Exactamente, y un dato importante a tomar en cuenta es que es el grupo poblacional que más va a aportar a toda la seguridad social, por poner un ejemplo. Sí. ¿Verdad? Estamos hablando de que es la gente que de alguna forma con su trabajo tiene un aporte a lo que es la seguridad. Y la seguridad social nuestra, que es universal, donde se supone que quienes dan son los que trabajamos, ¿verdad? Y cubrimos a estos dos extremos de población dependiente, entonces es todavía un mayor impacto. Es realmente poner las barbas en remojo para ver qué puede hacer el país para poder disminuir, porque además de eso son causas de muerte prevenibles. Absolutamente. ¿Verdad? Porque si nos vamos, por ejemplo, al tumor maligno o al infarto, el tumor maligno de estómago, que es una de las principales causas de muerte en este país, y vemos el infarto agudo al miocardio, ¿verdad? Que digamos que de alguna forma, pues sí, también está relacionado con condiciones de vida, ¿verdad? Obesidad, ejercicios, etcétera. Vemos que son causas que cuesta más prevenir. Sin embargo, cuando ya vamos a las causas externas, estamos hablando de que son altamente prevenibles. Cuando la escuché ayer, la escuché ayer en una entrevista que usted le dio a Esteban. Bueno, a Esteban aquí, pero también en la mañana me tocó coordinar junto con los colegas la mesa central de el grupo Repetel. Ajá. Alan Arroyo fue a entrevistarla, y en una inserción de las que Alan nos presentó al mediodía y que Esteban reprodujo en la noche, cuando usted nos daba la cantidad de decesos, que nos daba 22.048, que ahora usted antes del programa me aclara que son 22.603 por las muertes infantiles, y usted dice, bueno, lo que pasa es que no apunta el dato, doña Olga. Usted dice, las muertes por accidentes en general, no accidentes de tránsito, accidentes en general era tal. Sí. No recuerdo el dato. 1.562 muertes. Imagínense, 1.562 muertes accidentales. Accidentales, exacto. Ahí incluimos caídas, ahogamientos, que choqué contra un vidrio, ¿verdad? Etcétera. A mí el dato me impactó porque yo pensé que vamos a ver cuánto me queda aquí, como las 1.041 muertes de más, son muertes donde alguien quería quitarle la vida a otra persona o quitarse la vida de esa misma persona. Es decir, eran muertes intencionales porque no eran accidentes. ¿Verdad? No. Estos son las 1.562 son accidentes. Contemos las otras. Quiero ir a las otras un momento. A suicidios, a homicidios. ¿Y muertes naturales se cuenta ahí? No. Ok, genial. Entonces, las otras son homicidios y suicidios. Es que cuando uno hace el análisis de defunciones, uno lo puede hacer por 1000 formas en el diagnóstico de defunción, ¿verdad? Entonces yo tengo las que son las muertes naturales, por decirlo de alguna forma, y las muertes de causas externas. Entonces esas 22.603 conjuntan estas dos, ¿verdad? Todo lo que tengo por enfermedad, etcétera.
y lo que tengo por causas externas. Y en causas externas, además de los accidentes, tengo los suicidios y los homicidios. Claro, lo que me impactó, ahora sí, entonces sí estaba haciendo bien la lectura, pero creo que no me expliqué bien. Cuando dije que había la intención de quitarse o quitarle la vida a alguien, es que en todos los suicidios la persona intenta quitarse la vida. Así es. Y en los homicidios una persona intenta quitarle la vida a la otra. Así ¿verdad? O sea, ahí hay una intención de quitarle la vida a alguien. Pero eso significa que se murieron 1.562 personas. Que no tenían la intención de morir. Exactamente, ese fue el dato que me impactó fuertemente. De matarla. ¿Sí? Y en estos 1.562, como le decía, incluimos todo lo que son caídas, ahogamientos y demás, sí, ¿verdad? En general. Incluso envenenamientos accidentales, ¿verdad? Porque ya los suicidios entran en otra categoría. Entonces, significa que hay 1.562 muertes, que es más de la cantidad de muertes de las que donde sí se buscaba matar o quitar la vida a una persona, donde descuidos. Así es. ¿Verdad? Creo que son descuidos, no sé si agruparlos todos en descuidos, pero creo que la mayoría son descuidos o imprudencias, marcan el final de la mayoría de costarricenses. Exacto. Contados en Uno podría pensar así. Y eso es tremendamente fuerte. Tal vez decir descuidos, porque por ejemplo, en estas muertes están incluidos el contacto que yo tengo con animales venenosos, con plantas venenosas, están incluidas las muertes, por ejemplo, de la exposición a corriente eléctrica, al fuego. Bueno, entonces uno podría decir, bueno, el cuerpo de bomberos nos dice, más del 50% de los incendios en este país ocurren por un descuido, por una mala manipulación de la energía eléctrica. Entonces, bueno, hasta donde lo que usted dice es cierto, ¿verdad? O sea, son descuidos de las personas, son accidentes. En el hospital de niños, recuerdo al doctor Hernández siempre que decía, un niño quemado no fue un accidente, fue una negligencia, ¿verdad? Entonces, es un poco, ¿verdad? Sin embargo, yo incluso ahora que venía camino, le comentaba a Antonio, que a mí me interesaba mucho que quedara claro eso, ¿verdad? Porque fueron 1.562 accidentes en general que ocurrieron en el país. Pero de esas, de tránsito, son 792 muertes. Y ahora que escuchaba Esteban del ahogamiento, en el 2016 ocurrieron 98 defunciones por ahogamiento. Estamos hablando de casi 2 por semana. Sí. ¿Verdad? Entonces, son datos que impactan, que nos tienen que llamar a la reflexión y que de alguna forma la población costarricense le tiene que poner atención para ver cómo realmente logramos disminuir estas causas. Pregunta un tuitero y me encantaría que usted nos aclarara. La momia CR se llama Tavo Solís, pues se llama la momia CR en Twitter. Dice, tengo la percepción que en este país a menor edad hay más riesgo de morir en accidentes de carretera. ¿Ustedes han cruzado esos datos? En realidad no, ¿verdad? No los hemos cruzado, así específicamente como lo pregunta él. Sin embargo, las muertes en las edades más tempranas es donde está más baja la mortalidad. La mortalidad empieza a crecer a partir de los 15 años aproximadamente. Y como le decía, en este estudio que hicimos de años de vida potencialmente perdidos, nos dimos cuenta que por el 65% del total de muertes, de años de vida, potencialmente perdidos, está entre los 15 y los 49 años. Y de esos, poco más del 52% es de hombres, lo aportan los hombres. Sí. ¿Verdad? Y esto volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es volver a este estilo de vida donde los hombres están más expuestos a fallecer en causas externas, accidentes y homicidios, como bien lo decía usted, pero además también en enfermedades que son propias de mis condiciones. El tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo e incluso la falta de atención médica. El hombre cuesta más que vaya a un médico a hacerse un examen. Sí, de hecho a mí realmente los datos me tienen impresionado, doña Olga, porque cuando uno habla, por ejemplo, de las muertes de motociclistas, son 47 en 2015, son 246 en 2016, es un aumento de 423%. O sea,
digo, si esto no nos llama la atención, nosotros, le cuento, como empresa, por ejemplo, estamos preocupadísimos por esto. Lanzamos la semana tras anterior una campaña de responsabilidad social del Grupo Propietario Central de Radios, que se llama 1 a 1 Cambiamos Todos, porque la meta de nosotros es inclusive impactar un poco en la disminución de las muertes en carretera, y eso ha generado inclusive un golpe a lo interno de la empresa, porque un día esto le decía a uno de nuestros gerentes que, por ejemplo, yo como parte de la campaña, yo me comprometo en la mañana a generar un cambio mío en el día de hoy, en el noticiero de la mañana. Entonces un día de esos dije, no voy a mensajear hoy, me comprometo a no mensajear hoy mientras ando manejando. Y realmente cuando me subí al carro, uno lo podría tomar como simplemente un discurso que yo digo aquí en la mañana y ya... Saluda a la bandera. Un saludo a la bandera, sí, pero no, realmente inclusive a mí y a nosotros, a la parte, digamos, laboral de esa empresa, lo impacta. Yo ahora me subo al carro y digo, ¿cuál fue el compromiso de hoy? Porque tengo que cumplirlo, a ver si logramos parar esta barbarie en carretera, porque realmente es impresionante. Es impresionante, incluso ahora que veníamos de camino se nos atravesó una moto donde iba siendo manejada por un muchachito, si acaso de unos 16 años, con él y un ocupante y los dos sin casco, ahí en la carretera La Uruca, sí, ¿verdad? Entonces sí debemos hacer un cambio, o sea, evitar realmente, o sea, el uso del teléfono cuando vamos manejando, porque incluso ya hay estudios que evidencian que aún con ir con manos libres, lo distrae a usted. Usted va pensando en otra cosa. Va pensando, va contestando y ojalá le den una buena o una mala noticia, y entonces ya su concentración en el volante es otra. Sí, pero el dato, y particularmente de los motociclistas, es abrumador. Es abrumador, exactamente, porque todavía cuando uno ve que o sea, son el 16% de todas las muertes accidentales, pero si todavía lo hilamos o lo analizamos más puntual, es el 31% de todas las muertes de accidentes de tránsito. Y esto, sí, que el certificado de función, que es nuestro insumo de trabajo, los médicos a veces no nos especifican bien. Entonces hay un término que se llama peatón lesionado en accidente de tránsito. Y estos son el 54% del total de muertes en accidentes de tránsito. Y ahí es porque no nos especificaron si eran un vehículo, si eran una motocicleta, si iba de acompañante, se iba manejando, etcétera. De hecho, aquí hay un par de valoraciones también que me interesaría compartir con usted. Dice Rodrigo en Twitter: ¿por qué si las mujeres viven más se pensionan antes? Por supuesto que no es decisión del INEC, pero yo he escuchado la explicación de la caja. Porque tiene razón Rodrigo, es interesante, porque en Costa Rica vamos a ver, Rodrigo, aquí voy a hacer una aclaración. Los hombres y las mujeres en Costa Rica tienen los 65 años de edad de pensión. Lo que pasa es que hay un permiso, digamos, que da la caja para adelantar la pensión. En el caso de las mujeres es con 59 años y 11 meses, en el caso de los hombres es de 61 años y 11 meses, ahí está la curvita. Y la explicación que yo por lo menos le he escuchado a la Caja Costarricense de Seguro Social es el desgaste, digamos, a lo largo de la vida que sufre el cuerpo de la mujer, porque digamos, evidentemente la mujer es quien lleva a sus hijos, digamos, en su cuerpo durante 9 meses, quien tiene labor de parto, quien históricamente en medio de la sociedad patriarcal en la que vivimos es la que tiene el recargo normalmente de las funciones de la casa. Exactamente, o sea, por ahí es donde va más la explicación, porque como lo decía al inicio, si bien es cierto, al nacer la probabilidad de muerte es mayor para los hombres que para las mujeres, también es cierto que nacen más hombres que mujeres. Sí. ¿Verdad? Entonces, la naturaleza es perfecta en eso. Entonces, de ahí que la demografía ha establecido que las tasas de reemplazo en natalidad y en poblaciones es de 2,1. ¿Por qué 2? Porque somos hombre y mujer. Si yo tengo 2 hijos, la probabilidad de que tenga una niña es de 50% y de que tenga un niño. Entonces ya reemplacé a mi esposo y me reemplacé yo. Y el punto 1 es por esos que fallecen. Entonces, a pesar de que desde el nacimiento las mujeres sobreviven más, nacen más hombres que mujeres. Y bueno, como usted lo dijo, eso es un tema más de salud, de seguridad social, pero efectivamente el desgaste de las mujeres por su reproducción, ¿verdad? Por su compromiso con la reproducción, hacen que el organismo de la mujer se deteriore más rápido que el de los hombres en este sentido, ¿verdad? Porque si vemos también atención médica y vemos un poco más de condiciones de vida, ¿verdad? Las mujeres hacen más ejercicios. La encuesta nacional de hogares dice que los años promedios de educación son más altos en las mujeres que en los hombres, aunque ¿verdad? Ganen menos. Aunque ganen menos, sí, ese es otro tema grandísimo, pero
Pero sí, a pesar de esto, se considera que el que la mujer lleve la mayor carga en la reproducción, hace que en la caja pues haya bajado la edad. Pero como usted bien lo dice, al final de cuentas son 65 años. De hecho, dice otro tuitero, el Poaz, dice, de alguna manera la invitada confirma cuáles son los estilos de vida que afectan negativamente la expectativa de vida en los jóvenes. Así es, y los estudios lo confirman, no soy solo yo, ¿verdad? Los estudios confirman que el tabaquismo, el alcohol, la conducción temeraria, están siendo o están afectando mayoritariamente a los hombres más que a las mujeres. O sea, cuando uno va o cuando usted ha ido o oye algún pique, rara vez escucha que iba una mujer manejando, ¿verdad? De hecho, ayer cuando Esteban nos brindaba estos datos en la tarde, estaba aquí en la cabina, porque era antes del programa de ayer, estaba Vladimir de la Cruz y Ricardo Lizano con nosotros. Y don Vladimir, mientras escuchábamos su inserción, mientras la escuchábamos hablar a ustedes, Vladimir dijo algo que a mí me llamó la atención y me dijo, Vladimir, ¿vos te has dado cuenta? Bueno, con la voz ronquetas que no puedo hacer yo, pero Vladimir me dijo, ¿vos te has dado cuenta que normalmente quienes manejan las motos son los hombres? Así es. Y tiene razón. Y además me dijo, eso significa que los que se mueren en los accidentes de motos son los hombres que van manejando. Exacto. Sí, y es una lógica, digamos, que muy pocas veces uno la aplica. Dice... No, y eso fue lo que le confirmaba antes, el 94% son hombres, pero también no sé si usted lo ha visto en carretera. Cuando usted va en carretera y ve que un motociclista va detrás de un auto, siguiendo la ley de tránsito, porque la ley de tránsito dice que debe ir ahí, no debe ir entre carriles ni nada, es una mujer. Sí, es una mujer la que va así. Entonces, donde uno dice, por eso le digo que es una cuestión de actitudes, o sea, realmente podríamos disminuir esas muertes si estos motociclistas llegan realmente a tener esa conciencia. Pero inclusive voy a admitir una cosa que es terrible en este país, pero por ejemplo, cuando los hombres manejamos, ¿verdad? Y entonces, y alguien se nos atraviesa en la calle, uno normalmente tiene una frase muy despectiva. Y uno dice, seguro es una vieja, eso es lo que dice uno, ¿verdad? Exactamente. Y es tremendamente vergonzoso, además, y lamentable para el país. Pero ayer cuando Vladimir me dijo eso, seguimos hablando después un ratito, yo le decía, es interesante, porque ahora que lo decís, cuando yo he visto alguna imprudencia en carretera por parte de una mujer, la mayoría de las imprudencias es porque no salió a tiempo y está generando presa, o porque va muy despacio, o porque duró mucho en tirarse. Exacto. Y en cambio los hombres somos como más irresponsables. Entonces las imprudencias que cometemos nosotros no es quedarnos parados en la presa, es lanzarse porque me da tiempo de meterme, rayar en falso. No sé, somos tremendamente irresponsables. Definitivamente, yo eso lo comparto con usted, ¿verdad? Yo manejo y uno lo ve en carretera, o sea, adelante mío van hombres manejando y usted ve que no le tiran el carro para meterse. Por ejemplo, ahí en la 32, cuando ya llega uno al puente del Saprissa, que ya se hace una sola vía y vienen 2, 3 y hasta 4 carriles de carros. O sea, usted ve que los carros no se le meten a los hombres, pero ven venir una mujer y le tiran el carro a uno, ¿verdad? Entonces, porque las mujeres tendemos a ser más pacientes, frenamos, ¿verdad? Y si vamos en presa, pues decía una amiga, yo saco mi Netflix y me pongo a ver, o yo saco mi costura y me pongo a hacer, ¿verdad? Los hombres empiezan a pitar y a gritar, entonces... también es una cuestión, yo creo que tenemos tanto que aprender de las mujeres nosotros, los hombres. Definitivamente. Fernando Mora dice, ¿tienen datos segregados por provincias o zonas como para conocer si estos datos son diferentes en zonas rurales, urbanas o en zonas costeras? Sí tenemos datos. Lo que pasa es que los datos del 2016 recién los hemos publicado el pasado 31 de marzo y lo que estamos haciendo ahorita es el análisis nacional. Pero doña Olga, aunque no los tenga a mano, pero digamos que usted lo conozca, porque evidentemente adora su trabajo, ¿hay variaciones que le hayan llamado la atención? Sí, hay variaciones, o sea, uno lo ve, por ejemplo, bueno, que San José lleva la batuta, ¿verdad? Eso yo creo que no hay que ni siquiera ver los números ni estar en este tema para saberlo, pero que, por ejemplo, una de las provincias que tiene una menor incidencia es Cartago. Cartago, ¿verdad? Es la que siempre se ha generado, sin embargo, en otros indicadores, Cartago, fluctúa considerablemente. Cartago en accidentes de tránsito. En accidentes de tránsito, exactamente. Pero bueno, también cuando uno los Cartagos manejamos también. De verdad, vea usted sin saber, yo quiero usted de Cartago. Y por supuesto que ya también cuando vemos la zona urbana, la zona rural, ¿verdad? Porque
Pero es por en la la zona densidad. rural es también, definitivamente, o sea, es cuando uno va fuera de San José, o incluso de zonas más alejadas, más rurales, uno se da cuenta que ojalá fuera así todo lado para manejar, ¿verdad? Sin embargo, también hay un aspecto ahí de infraestructura que nosotros pues no medimos, pero que en la parte rural también podría más que favorecer, más bien vendría a desfavorecer las posibilidades de un accidente. Dice Mari Carmen, la mayoría de motociclistas maneja pésimo, van por línea amarilla, cruza de un lado a otro, no veo solución a eso. Yo tampoco podría generalizar, Mari Carmen, pero cuando se han planteado soluciones, cuando se le sube el seguro del INSS, Exacto. todo el mundo brinca, y si hoy me topo algún motociclista, saludos, pero les estoy diciendo la verdad, realmente. Estos datos no mienten. Y entonces a final de año, en diciembre, en noviembre, más bien cuando sale el correo marchamo, vamos a ver cómo el INSS va a decir, no, es que le vamos a subir el seguro a los motociclistas, porque resulta que se multiplicaron por 423,4 la mortalidad. Seguramente también las personas heridas en accidentes de motociclistas. Exacto. No, entonces, eso era lo que le iba a comentar hace un momento, que esto es mortalidad. Claro. Pero los datos de morbilidad, que es esta gente que queda con lesiones, estoy segura de que deben andar cuidado y no más altos que estos de mortalidad. Claro, y después vamos a ver las marchas de motociclistas, No, y lo que decía Mari Carmen es como una percepción muy general, ¿verdad? Sí. Porque uno los ve en carretera. Por supuesto, siempre habrá alguno que sí respete y que vaya, pero como le decía anteriormente, si usted se pone a fijarse, Mari Carmen, cuando usted ve a un motociclista respetando las señales de tránsito y la ley, es una mujer. Claro, inclusive en los conductores, ¿verdad? Porque a veces uno dice, porque tenemos una pésima educación vial también, vamos detrás de una moto y uno dice que se corra para pasarle a la par. Eso en la ley de tránsito no se puede. La moto es un vehículo y uno debe ir detrás del otro vehículo, no a la par del otro vehículo. Y yo creo que la mayoría de costarricenses que manejamos nos le tiramos un toquecito a la izquierda a la moto para pasarle a la par y rayarle. Eso es manejar mal y además nos ponemos en una situación de vulnerabilidad tremendamente fuerte. Voy a ver si hay mensajes. ¿Cómo se ha movido este tema hoy? Que está muy... Ay, con respecto a la pregunta, que señora. tengo yo una información y estoy viendo, por ejemplo, que Punta Arenas y Limón están entre las provincias con el mayor número de defunciones por causas externas. Okay. Entonces, ahora, lo que pasa es que, como les decía antes, causas externas no solo son accidentes de tránsito, sino también homicidios y suicidios. Un dato que a mí me interesa en lo particular, ¿tienen los homicidios por cada 100.000 habitantes de 2016? Sí, vamos a ver... Bueno, por cada 1,000 habitantes tendríamos que hacer el cálculo. No, por cada... Pero sí tenemos el total de homicidios que ocurrieron en el país. A ver, ocurrieron 303 suicidios en el 2016. Casi uno por día, un poquito menos. Y vamos a ver si la máquina... Me interesa el dato de los homicidios porque es justamente la medición que hace con la que hace la Organización Mundial de la Salud. 498 homicidios. 498 homicidios. Ahora en el corte comercial me hace el cálculo. Ahora se lo hacemos, exactamente. Vamos a ir a la pausa. Claro. ¿Me parece? Porque además hay muchos temas más. Nos fuimos casi la mitad del programa en pura mortalidad por accidentes de tránsito. No, y por accidentes de tránsito en lo particular. Además le cuento que en este programa el invitado o la invitada es quien escoge la canción de cierre. Entonces en este corte comercial yo le voy a preguntar cuál es su canción favorita para que suene al final del programa. Dice el Poas, que bueno cuando la invitada llega tan afilada con datos. Gracias. Sí, yo he tenido experiencias que no son tan agradables, Poas, y recientemente también. Mari Carmen dice, es verdad lo que dice la invitada, las mujeres en moto son conductoras más responsables que los hombres, lo he notado, y normalmente en la vida las mujeres son más responsables que nosotros. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Olga, ¿pudo hacerme el cálculo de la tasa de homicidios en Costa Rica? Sí, por supuesto. Seguimos estando en una tasa de 10,2 por 100,000 habitantes. 10,2, no hemos podido bajar no de 10. No hemos podido bajarla de 10, exactamente. Y de esta tasa, pues la tasa de los hombres es el 9%, ¿verdad? O sea, mayoritariamente los hombres son los que cometen homicidios. Los que cometen y los que sufren. Sí, exacto, los que sufren homicidios. Sí, dice Tao Solís en Twitter, y ahora que estamos hablando de los accidentes de tránsito, curiosamente, ser más responsables para las mujeres en carretera implica, y en esto somos tremendamente injustos como sociedad, que las tachemos de chapas. Así es, así, ¿verdad? Que nos griten cosas incluso, ¿verdad? Sí, no tengo duda.
que no es un tema de campaña, dije no tengo duda. Son las 2:58. Bueno, el informe del INEC tiene muchos más temas que los muertes en carretera. Y quería rozar algo, por ejemplo, que ha sido, doña Olga, algo para bajar de Costa Rica, que es el tema de la mortalidad infantil. Definitivamente, ¿verdad? Costa Rica está en indicadores y en niveles muy superiores, e incluso que países que tienen no solo una mayor inversión en el sector salud, económicamente hablando, sino también con mayores indicadores de desarrollo social. Sí, de hecho la tasa de mortalidad tuvo un descenso, es decir, sí, tuvo un leve aumento. Lo que pasa es que en el 2015 la tasa fue de 7,7 por 1.000 nacidos vivos. Y en el 2016 esta tasa sube a 7,9. Pero esto es producto más de la disminución en los nacimientos, que es el denominador del indicador. La base para el cálculo, sí. Exactamente, que propiamente lo que podríamos hablar de un detrimento en la salud de los menores de un año. Eso significaría que en términos totales, digamos, no relativos, la cantidad de muertes del 2016 de bebés fue menor. Uno menos fue que el 2015. Uno menos, okay. Uno menos. Pero no sube el índice porque hubo menos nacimientos. Exactamente. En el 2015 estábamos hablando de 71.819 nacimientos y para el 2016 estamos hablando de 70.004 nacimientos. ¿Y cuántas defunciones hubo? 22.603. No, defunciones infantiles. Infantiles 555 en el 16, 556 en el 15. Okay. ¿Verdad? Y esto viene a confirmar todos los supuestos que se hicieron para la elaboración de las proyecciones de población, y es con respecto a la baja y a la disminución de la fecundidad en Costa Rica. O sea, nuestras mujeres cada vez tenemos menos hijos. Sí, hablemos de los nacimientos justamente, porque vamos a ver, los nacimientos no solo implica que nazcamos, implica también un enorme reto país, y si no que lo diga la caja hoy, que enfrenta su curva demográfica, nuestra curva demográfica en temas de pensiones, pero tiene que ver también con la generación de empleo, tiene también que ver, por ejemplo, con dónde van a trabajar los maestros dentro de 10 años, cuando no tengamos chiquitos a los que darle clases. ¿Cómo andamos en tasa de nacimientos? Bueno, de acuerdo a nuestros datos, la tasa global de fecundidad, que es el indicador, digamos, de excelencia de la fecundidad, porque es el que me dice cuántos hijos e hijas va a tener una mujer durante todo su periodo reproductivo, el 2016 desde 1,7. O sea, no vamos a tener ni siquiera 2 hijos, si acaso uno. Entonces no llegamos a la tasa de reemplazo. No llegamos a la tasa de reemplazo, que como le decía antes es de 2,1. Y estamos hablando que esta disminución ha sido paulatina. Si nos vamos más atrás... Olga, déjeme, discúlpeme, nada más preguntarle algo para que yo quede claro. Cuando hablamos de tasa de reemplazo, es la necesaria para que haya exactamente la misma cantidad de gente que la que está en este momento. Cuando que hayan los mismos hombres y las mismas mujeres. Okay. Y esto se mide entonces porque cada mujer tenga cada mujer que viva en Costa Rica tenga 2.1 hijos. Exacto, durante toda su vida reproductiva. Okay. ¿Verdad? Y estamos hablando que la vida reproductiva, estadísticamente, internacionalmente, se habla de los 15 a los 49 años. Okay. Sabemos que hay nacimientos de niñas de menos de 15 y de mujeres de más de 49, pero estas se suman a los extremos. Ok, son unos 35 años más o menos. Exactamente. Ok, 34 años. Entonces, si las mujeres tienen menos de 2 hijos cada una en su vida, como en este caso 1,7, es donde vamos a saber que la próxima generación va a tener menos gente que la actual. Exactamente, y eso es lo que decía, o sea, por ejemplo, la población de Costa Rica está creciendo, porque recordemos que no solo crece por los nacimientos, sino que también crece por la migración. Sin embargo, ya los flujos migratorios que Costa Rica vivió en los 80s y en los 90s no es el que estamos viviendo ahora. Y de hecho, ese es uno de los supuestos que hacemos para elaborar las proyecciones de población, que están basadas en un censo de población. El último censo que Costa Rica hizo fue en el 2011. Entonces, hacemos todo un análisis del pasado, de cómo se estuvo comportando la fecundidad y vemos, sí, ya Costa Rica está bajando. En el 50 habían en promedio 6 hijos por mujer. En 1950. Ya en el 60 estamos hablando de 7 hijos por mujer, aproximadamente. Ese brinco hacia arriba siempre me llamó a mí la atención. Ese brinco es producto de que ahora tenemos más población teniendo hijos.
¿verdad? O sea, antes de llegar, o sea, por ejemplo, el primer 1.000.000 de habitantes se llegó aproximadamente en 1954. Costó mucho llegar. Costó mucho llegar también porque era población muy pequeña y por tanto había muy pocas mujeres. Ahora, a pesar de que todavía seguimos creciendo, es por como una inercia, o sea, Costa Rica está creciendo ya como por inercia. Es por la cantidad de gente que vivimos. Exactamente, por la cantidad de gente que tenemos. Usted mencionaba algo muy importante y es que van a ser el montón de maestros que tiene el Ministerio de Educación en unos años. Las escuelas. De hecho, bueno, la tasa de reemplazo se llegó en el 2002 y a partir de ahí empezó a bajar. Eso quiere decir que ya estas generaciones son las que ahorita están en el colegio. Entonces, antes de eso vimos cómo se vino una disminución en la matrícula escolar, producto de que no habían tantos niños para entrar a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que uno podría aprovechar? O sea, ¿cuál es la visión positiva, optimista ante un evento de estos? Bueno, que podríamos darle a los maestros grupos pequeños. O sea, no pensemos en que vamos a despedir maestros, sino pensemos en que vamos a dar una educación más personalizada, una atención casi que individualizada a estos niños. Vamos a poder detectar tempranamente los síndromes de Asperger, problemas de déficit atencional, etcétera, ¿verdad? Que es muy interesante porque uno como papá vamos a ver, es testigo de primera mano de esas cosas, solo que no las racionaliza. Pero si ustedes que nos están escuchando hoy, yo tengo 35 años, cuando yo estaba en la escuela, mi grupo de escuela y mi grupo de colegio era de 40 personas. Hoy los grupos de mis hijos andan como en 25, 28, los grupos de mis nietos serán de 12. Exacto. Bueno. Y pues uno tiene que ser positivo y no pensar que bueno, el maestro que se pensiona y no lo vamos a ir renovando el grupo, el equipo de maestros que va a tener el ministerio, sino que también debemos pensar en que la educación puede mejorar. Pero esto pasa además por una noticia que ocurrirá en el futuro y que no deja de ser llamativa, que es el nacimiento del costarricense 5 millones. Definitivamente, ¿verdad? Y eso en realidad es un cálculo matemático, ¿verdad? O sea, lo que estamos haciendo, como le decía antes, es tener la proyección de población al 30 de junio del 2017. Al 30 de junio, porque los indicadores siempre se calculan para la mitad de año. Entonces, si suponemos que no va, o sea, suponemos primero que no va a pasar nada, que realmente Costa Rica va a crecer como se vio en el pasado. O sea, va a seguir teniendo esta fecundidad, que se va a mantener alrededor de 1,7, que no va a haber una alta mortalidad en un evento natural o terrorista que nos pueda afectar la cantidad de muertes que hemos estado viendo, y el supuesto de cómo va creciendo, porque va creciendo lentamente, pero va creciendo producto de esta población envejecida. Y si además suponemos que durante este año y los primeros meses del otro año se van a comportar más o menos los nacimientos, podríamos estar hablando de que sí, el habitante 5 millones estaría llegando en aproximadamente marzo del 2018. Marzo, de hecho ustedes le pusieron una fecha y todo, yo sé que es tentativa. Es muy tentativa, le pusimos 25 de marzo del 2018. 25 de marzo del 2018, todos los medios ahí en la Cariz y en San Juan de Dios y en todos los hospitales esperando el nacimiento de ese. Exacto, sin embargo nosotros acabamos de hacer el cierre del análisis de los nacimientos de enero, y ya tenemos menos nacimientos que los nacimientos que ocurrieron en enero del 2015. Entonces ya esa fecha uno podría pensar que nos podría afectar la proyección. Que nos va a afectar esa proyección, pero que va a estar alrededor de marzo, en marzo del 2018, va a andar por ahí. Ahora suponiendo que el 5 millones va a ser un nacimiento, porque igual podría ser un inmigrante. Así es. ¿Verdad? Pero con la migración tenemos problemas para una medición, digamos, más puntual como la que sí podemos llevar con nacimientos. Sí, que de hecho es un dato muy interesante porque le plantea enormes retos al país, 5 millones de habitantes. Así es. Inclusive en las carreteras, todas las presas que vemos siempre tienen que ver con esto además. Y además porque ahora todas las personas queremos tener auto, entonces... Sí, ahí, no recuerdo cuánto es el parque vehicular costarricense, creo que son 1.400.000 carros. Eso es más o menos un carro por cada 3 habitantes. Por cada 3 habitantes. Casi. Imagínese. Sí.
Bueno, dice además el informe que en valores relativos se observó en 2016 una tasa bruta de natalidad de 14,31 por 1.000 habitantes, en tanto 2015 fue de 14,86. Con respecto a las madres que durante 2016 tuvieron un hijo o una hija, cerca del 95% de los nacimientos son de madres nacidas en Costa Rica. Aquí estamos derribando un mito de una vez. Nacidas en Costa Rica y en Nicaragua. En Costa Rica son aproximadamente el 81% y nacidas en Nicaragua el 14%. Entonces, tomemos en cuenta que los nacimientos, si no fueran por los nacimientos de mujeres extranjeras... Doña Olga, discúlpeme, nada más para hacer una aclaración. Costa Rica, 81,2%. Exactamente. Y 13% de las madres nacidas en Nicaragua. En Nicaragua, o sea, casi un 14%. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces estaríamos hablando de que en Costa Rica... si no tomáramos en cuenta, y esto que son solo las nicaragüenses, ¿verdad? En Costa Rica están llegando mujeres o sea, tenemos dominicanas, estadounidenses, cubanas, panameñas. De los nacimientos de panameñas son casi 500 nacimientos de panameñas. Pero estas dos son las más representativas. Son las más representativas y de ahí que fueron las que se pusieron en el comunicado. Pero entonces es donde vemos que la mujer costarricense es la que está teniendo menos hijos. Cerca de 67,000 nacimientos son de mujeres costarricenses, 67,000 nacimientos de mujeres costarricenses. Sí, porque aquí también iba a hacer una pregunta, porque puede ser, vamos a ver, el 81,2% de las madres en 2016 son costarricenses, son madres nacidas en Costa Rica, pero por lo menos en el resumen no deja ver si esas madres nacidas en Nicaragua y que viven hoy en Costa Rica y tienen hijos aquí, tienen más hijos, no sé si es de per cápita. Claro, ver la fecundidad de esas mujeres. Fecundidad. Ok, aquí no lo tenemos y no lo manejamos, porque nosotros sí podemos llevar el total de hijos de esas mujeres nicaragüenses, si es su primero, su segundo, su quinto, su sexto. Sin embargo, esa es una estadística que nosotros no las evidenciamos, no las visibilizamos porque por aquello de que nos puedan acusar de discriminación o de que estamos haciendo. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que la fecundidad de las mujeres nicaragüenses que viven en Costa Rica cada vez se asemeja más a la de las mujeres costarricenses. Porque además lo que quería más bien era derribar un mito, contrario a promover, digamos, un dato que nos genere o le genere a alguien xenofobia. Es que por cada 6 nacimientos en madres nacidas en Costa Rica, hay uno de una madre nacida en Nicaragua. Exactamente, si no son las nicaragüenses las que están definiendo el patrón de fecundidad en el país. Exactamente. Ellas siguen siendo minoría. Sí, y mucha, porque es una de 6. Sí, es una de 6, incluso es casi una de 7. Sí, ¿verdad? Porque pues lo que hice fue realmente dividir 81 entre 13. Ok, perfecto, sí, porque incluso también otro aspecto importante a tomar en cuenta es que los niños, las defunciones infantiles son de costarricenses. Y si hacemos el análisis de cuántos de estos niños eran de madres nicaragüenses, no llegan ni al 2%. ¿verdad? ¿Y eso entonces, por qué? Ok, porque también se dice que los niños o la mortalidad infantil en el país es por los nicaragüenses. Sí. Entonces, todos los niños nacidos en Costa Rica son costarricenses. Ok, sí. Pero si queremos traernos abajo o corroborar eso que se dice, lo que hacemos es decir, bueno, este niño es costarricense, pero ¿qué nacionalidad tiene la madre o qué país de nacimiento tiene la madre? Y hemos encontrado, por ejemplo, en el 2016, que de los 555 nacimientos son 10 o menos los que son de madres nicaragüenses. O sea, que no son las nicaragüenses las que están teniendo problemas en la salud de sus niños menores de 1 año. Siguen siendo las costarricenses. Claro, es que como sociedad además vamos definiendo un montón de mitos. Yo recuerdo uno que gracias a Dios yo siento que ha ido decreciendo, que decían es que las cárceles ticas están llenas de extranjeros. Mentira, el 92% de las personas que están en la cárcel en Costa Rica son ticos. Es correcto. Verá, ahora en otro, es que aquí las mujeres nicaragüenses nos llenan de chiquitos, tampoco es cierto. Hay 6 nacimientos de chiquitos, hijos de madres costarricenses versus 1 de hijos de madres nicaragüenses. Y si nos vamos a otras nacionalidades,
menos representativas, relativamente es casi nulo. Exacto, es casi nulo, exactamente. Y las muertes infantiles también. También, son de madres costarricenses, en su gran mayoría. Que dice que estamos derribando mitos hoy. Hablemos de los matrimonios. Los matrimonios, en realidad en Costa Rica ocurrieron alrededor de 25,000 matrimonios en el 2016. Aquí creo que tenemos 26,718 parejas. 26,718 matrimonios. En el 1997, las curvas de los matrimonios hacen un cambio. Antes de ese año eran predominantemente matrimonios católicos, o sea, realizados en la Iglesia Católica. A partir de esta fecha, las curvas se cruzan y empiezan a crecer los matrimonios por la vía civil versus los matrimonios de la vía católica. Al punto de que hoy por hoy, el 73% de los matrimonios fueron por la vía civil y el 27% fueron católicos. Es interesante. Eso significa que usted y yo, usted que nos oye, que nos ve y yo, de cada 4 bodas a las que nos invitan, es probable que 3 sean donde el abogado y 1 en la iglesia. Exactamente, así es. Y esto es también producto de que, bueno, como el Estado tiene la religión católica, entonces los sacerdotes fungen como registradores auxiliares para poder efectuar matrimonios. Entonces, yo me puedo casar por la Iglesia Católica y quedo de una vez inscrita en la parte civil, mientras que si yo me caso por otra denominación religiosa, tengo que hacer primero un acto civil para después hacer un acto religioso. No, pero de alguna forma, veámonos lo positivo, eso les permite tener este acto. Exactamente, ¿verdad? eso nos porque permite si no, tener ese dato. Porque si no, no podrían tener ese dato. Pero ahora, la tasa de nupcialidad, que supongo que es la cantidad de matrimonios que hay, es de 5,46 por cada 1,000 habitantes. Por cada 1,000 habitantes. ¿Este dato cómo se ha comportado históricamente? Anda parecido, en realidad. Seguimos casándonos las personas. Sin embargo, cuando uno hace el análisis de los nacimientos por estado conyugal de la madre, que a partir del 2002 pudimos ingresar la categoría de unión libre gracias a una apertura en el Tribunal Supremo de Elecciones, vemos como realmente los nacimientos de madres en unión libre está aumentando. Entonces, si hacemos la relación, vemos que el matrimonio no está siendo esencial para que yo pueda tener hijos. Claro, pero además me interesa el comportamiento histórico de la tasa de nupcialidad, porque evidentemente en términos netos, en términos brutos, hoy hay más matrimonios que antes, porque hay más gente, ¿verdad? Digamos, cuando uno agarra la cantidad, no sé si se dice bruta, debe ser neta, la cantidad neta de matrimonios debe ser más, pero cuando uno agarra la tasa de nupcialidad, usted me dijo que se ha sostenido. Entonces significa que más o menos el mismo porcentaje de costarricenses sigue casándose y viendo al matrimonio como una institución jurídica, religiosa, digamos, bueno, más jurídica que religiosa. Sí. No, incluso el certificado de matrimonio por la vía religiosa tiene la posibilidad de que usted diga si estaba casado, ¿verdad? Entonces, yo primero me casé por la vía civil y tiempo después me caso por la vía religiosa, por la Iglesia Católica, porque puedo hacer por la vía religiosa si tengo otras acepciones. Pero nosotros aún así los incluimos, ¿verdad? Que es de alguna forma una duplicidad del matrimonio, porque nos interesa rescatar cuántos de esas parejas que ya habían sido casadas civil se van a casar por lo católico, porque es un poco también parte del análisis del comportamiento y de los factores que están incidiendo en la dinámica poblacional. Y yo no quiero hacer aguafiestas, pero podemos hablar de los divorcios. En realidad con los divorcios tenemos un problema, y es que solo manejamos manejamos solamente los divorcios inscritos. ¿Verdad? Y es un dato que maneja el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿A qué se refiere con divorcios inscritos? Que no tenemos estadística como sí tenemos con nacimientos y matrimonios y defunciones. O sea, yo por ejemplo en nacimiento le puedo hablar a usted de lo que estamos hablando, la nacionalidad, la edad, las residencias y donde hay más nacimientos, donde hay más matrimonios católicos. Por ejemplo, Cartago es la provincia por excelencia que mantiene una superioridad de matrimonios católicos versus civiles. No es mayor, pero sí con respecto a todas las demás provincias, ¿verdad? No, igual sigue siendo más civiles que católicos, pero Cartago tiene el mayor porcentaje de matrimonios católicos. En cambio en divorcio no, porque en divorcio no contamos con una estadística, estamos
haciendo gestiones con el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el principal insumo, el productor, el que nos da el insumo del trabajo, para ver si podemos hacer un formulario parecido. Lo que se tiene es divorcios, ¿verdad? Y se habla casi de que a nivel de inscripción estamos hablando de que por cada 2 matrimonios se inscribe un divorcio. De 2 a 3 matrimonios se inscribe un divorcio. Uf. Lo que pasa es que no sabemos ese divorcio qué duración tenía, claro, ¿verdad? Porque ahora además con el cambio de la ley de que yo me puedo casar hoy y divorciarme mañana, ya no tengo que esperarme los 3 años para hacer un divorcio. Claro. Entonces ahora los divorcios también están de alguna forma aumentando. Ni la característica de origen de ese divorcio, que tiene que ver, digamos, en lo que estoy diciendo, entre si es un matrimonio de vía civil o vía religiosa, porque podría pesar cierta tradición religiosa, digamos, en ver el divorcio como algo más difícil cuando uno se casa por la iglesia que cuando uno se casa por lo civil. Claro. Sí, yo espero que en un par de años podamos estar hablando de los divorcios con esas características. Bueno, yo espero que en un par de años esté usted aquí contándome matices, justamente esos datos. No sé si estoy dejando por fuera algún dato que a usted le parezca relevante. No, en realidad creo que hemos hablado de bastante del tema, un poco la fecundidad, ¿verdad? Que definitivamente está bajando en Costa Rica, que podemos aprovechar esto, ¿verdad? Porque el aumento en la esperanza de vida y la baja de la fecundidad son los 2 aspectos que hacen que la población envejezca. Y de ahí que la tasa bruta de mortalidad esté teniendo un leve repunte. Entonces debemos pensar que en unos años Costa Rica se tiene que ir preparando a contar con mayores recintos recreativos, a una salud más preventiva que curativa, a pensar que ya las personas incluso de 50 años y más ya no son para mandarlas a la casa, ¿verdad? Sino que también pueden ser por las personas económicamente bastante activas. No sin querer decir esto que nos vayan a aumentar la edad para la pensión. Pero Dios guarde, la van a estar esperando afuera. Dios guarde, exacto. Pero sí, ya no pensar en que estas personas, incluso hasta mayores de 40, 45 años, o sea, uno lo ve en las noticias cuando hay estas ferias de trabajo y la gente le dice a uno, es que ya como tengo 40 años ya no me van a contratar, o sea, ya me dicen que no hay posibilidades. O sea, hay que ir cambiando también un poco esta mentalidad porque Costa Rica se está envejeciendo, ¿verdad? Está cambiando su estructura, ya no somos esta estructura piramidal donde teníamos una gran base de nacimientos y de personas jóvenes y muy poquitos adultos, sino que cada vez estamos siendo más tipo una botella más rectangular, ¿verdad? Ya está. A pesar de que aún tenemos en nuestras edades productivas cohortes fuertes de población. Señora, ayúdeme en una pregunta le admito que es un poco maliciosa, pero ¿usted cuánto tiene de trabajar en el INEC? Discúlpeme. 27 años. 27 años, bueno. ¿Desde hace cuánto sabe usted que eso nos iba a pasar? Que esa base de la población costarricense iba a convertirse, a dejar de ser una pirámide y convertirse en una botella y después íbamos a hacer un triángulo al revés. Bueno, yo espero que un triángulo al revés, no, ¿verdad? Pero yo diría que desde el momento en el que Costa Rica llegó a la tasa de reemplazo. Eso fue 2002. En el 2002. Ese día usted dijo, bueno, ese día no, pero en ese momento y cuando uno empieza a ver cómo la natalidad va siendo cada vez menos, uno empieza ya a preocuparse de en manos de quiénes incluso vamos a estar los adultos mayores, ¿verdad? Bueno, ya en 2002 me está dando una respuesta bastante certera, es hace 15 años, pero inclusive si yo le dijera un poquito antes, si usted ya había notado que esa tasa de reemplazo venía decreciendo. Exacto. ¿Desde hace cuánto venía decreciendo? En el 2002 fue 2,1. Sí, en el 2002 fue el corte, digamos, el punto ahí de inflexión. ¿Cuándo venía bajando que uno decía? Pero ya, por ejemplo, en el 2004 ya bajó a 2. No, pero discúlpeme, pero antes de, no sé si tiene el dato, creo que no. Sí, en el 2000 era 2,4. En el 2001 era 2,3. Bueno, ¿cuándo empieza a bajar? Pero ha venido bajando. Sí, como le decía antes, en 1950 era de 5,6, o sea, casi 6 niños por mujer. En el 60 o en el 65 subió a 6, o sea, sigue aumentando la natalidad. Era hippie además.
Pero a partir de los 70 empieza a haber una disminución. 70, ajá. ¿Verdad? Ya en los 70 ya la tasa era de 4,6, o sea, ya eran 2 niños menos por mujer en un término de 20 años. Ok, eso es ¿verdad? en el 70. En el 70. Ya si uno va al 90 ya habla de 3 niños por mujer. Ajá. En el 2000 ya habla de 2,4. Y ya en el 2000 tenemos 2002 la reemplazo y ya ahora en el 2016 estamos hablando de 1,7. Digamos que una mente un poco aguda lo podría haber logrado determinar desde el 90 que íbamos para abajo y que iba a pasar esto. Y que la población de Costa Rica estaba envejeciendo. Tal vez el tema era cuándo iba a ser el límite de la tasa de reemplazo, que fue en 2002. Exactamente. Bueno, está bien. Yo hubiera preferido que en la caja compartieran el número de teléfono de la central del INEC hace años y les preguntaran a ustedes. Sí, en realidad es un dato pero que no es solo de la caja, yo diría que es todo el país, no, por supuesto, el que no se solo de la tiene caja. que preparar, ¿verdad? Porque estamos hablando de educación, de servicios, de recreación, Doña Olga, se lo digo incluso porque infraestructura. Sí, claro. Estamos hablando, por ejemplo, de las aceras, que las aceras tienen que incluso permitir andar libremente una persona que pueda hacer en silla de ruedas o en muletas o con un bastón, etcétera, o sea. Claro, no, pero es que le digo porque hace unas semanas estuvo aquí el gerente de pensiones de la caja y dice, es que tienen que entendernos que es un tema de la curva demográfica, por supuesto, la curva demográfica que sabíamos hace 40 años. Doña Olga, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación y pues estamos para servirles y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y que tuvieron tan excelentes comentarios. Dice Luis Fernando Calvo, empieza a declinar con la aparición de la Asociación Demográfica y sus campañas de control natal. Dice SA 406. Sí, puede ser. Sí, incluso la incorporación de los anticonceptivos orales, ¿verdad? Sí. Y planificación familiar que lo inicia la caja en los 70s. Bueno, de eso una amiga me dijo que la abuela de ella tuvo 19 hijos y por Dios, esta señora pasó embarazada toda su vida reproductiva. Es una injusticia además, para la mujer y para su cuerpo. Dice esa 406, estos Cartagos son de otro país, históricamente son monárquicos, porque doña Olga dijo que la tasa de accidentes era menor en Cartago. Sí, por ahí alguien me vaciló que cuando uno se acuesta a las 6:30 de la tarde era más difícil que tenga accidentes de tránsito. Lo acepto, no importa. Doña Olga se puso romántica hoy, no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero es su canción favorita, es de Ricardo Montaner. Exacto. Bésame, se llama esta canción que despido de Matices. Los invito 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental, a las 2 de la tarde mañana Matices, hablaremos con la Organización Panamericana de la Salud y la caja sobre depresión, 3,20, ya lo arregló, ¿verdad? Buenísimo, 3,25. Feliz tarde, hasta luego. Gracias. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.